página 46. Página 46 del material. ¿Encontraron la página 46? Amén. Está antes la 47 y después la 45. ¿Está o no? Hoy vamos a hablar a rasgos generales de lo que es sanidad 3, pero vamos, la próxima clase nos vemos acá en la parte de página 50, ¿sí? Página 49, 50. Vamos a ir viendo, vamos a ir salteando algunas cosas porque se vino hablando de todo esto estos días pasados. Y sería retomar o volver a tocar temas que ya se fue dando a conocer, ¿sí? Entonces hoy vamos a hablar de sanidad número 3 y vamos a hablar sobre sanidad del alma. Más adelante vamos a hablar sobre enfermedad espiritual, porque desde que comenzamos con este tema se está hablando de enfermedad espiritual, pero vamos a hablar sobre sanidad del alma y vamos a tocar el tema hoy a rasgos generales sobre el pecado del hombre. Y yo quisiera que alguien me busque rapidito, por favor, Gálatas capítulo 5, ¿sí? Gálatas capítulo 5 en esta noche. Ya tengo. Gálatas 5, amén. Cuando todos lo tengamos, Gálatas 5. El que le falta acá el material. Sí, cuando usted lo tenga, a ver, el último que lo tenga. Gálatas 5. ¿Quién encontró Gálatas 5? El que pueda leer fuerte y claro, por favor, que podamos entenderlo entre todos. Verso 19 al 21 de Gálatas 5. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonestó, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Amén. Amén. Entonces, Gálatas 5, el apóstol Pablo habla sobre una enfermedad en el alma. Porque todo lo que hemos hablado acá, todo lo que se leyó, mejor dicho, de las prácticas que comúnmente nosotros podemos llevar a cabo alejado de Dios o en Dios, ¿sí? Afectan nuestra relación almática, nuestra vida almática. Entonces estamos hablando sobre sanidad del alma. Y vemos en el versículo 20, ¿sí? Que lo retomamos nuevamente, lo repetimos, que es idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contienda, disensiones, herejías. Y luego nos habla acá que también sobre envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta. Quiere decir que hay innumerables casos en los cuales nosotros podemos llegar a estar afectados. Entonces, tenemos que tener claro acá que la enfermedad de nuestra alma, de nuestro cuerpo, viene a consecuencia de nuestra vida pecaminosa, ¿sí? Entonces, hay muchas enfermedades que son producidas las llevamos nosotros dentro nuestro por causa del pecado que podemos llegar a tener. Entonces, también hay personas que están enfermas. Ahí usted, debajo de la página 46, va a poder encontrar algo acá que es importante también: la falta de perdón, el rencor, disolución, la envidia, el celo y todo aquello que ata a nuestra alma a una postura de enfermedad. Entonces vemos que en más de una oportunidad nosotros podemos llegar a estar afectados físicamente por una condición de nuestra vida emocional o nuestra vida almática que está ahí constantemente afectada, está siendo atacada por nuestra condición. ¿Quién me puede leer rapidito Romanos capítulo 7, verso 22 al 23 respectivamente? Romanos, en esta noche. Pues según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros,
que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, pero con la carne a la ley del pecado. Amén. Pero vamos a ver nosotros el verso 16, si podemos leer, ¿sí? En adelante le leo. Y si lo que quiero, lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. ¿Se acuerdan que estos días pasados nosotros estábamos hablando de que la ley fue establecida por Dios para que nosotros podamos entender de que estamos en desobediencia? No podemos nosotros reconocer nuestra falta, nuestro pecado, si no hay una ley. Por eso Dios estableció leyes, ¿sí? Ordenanzas, estatutos, en los cuales cuando nosotros estamos en desobediencia, la ley misma nos delata a nosotros la desobediencia que tenemos. Entonces Pablo dice lo siguiente: y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. En primer lugar, en esta noche, todo lo que estamos por hablar habla del libre albedrío nuestro. Es decir, que en el momento mismo que la tentación fue puesta delante de nosotros, ¿sí? Que la tentación fue puesta delante de nosotros, como dice el apunte, es activado el libre albedrío que Dios nos entregó. Es decir, que lo que nosotros hacemos, lo hacemos a voluntad, a conciencia. Nadie nos obliga, lo hacemos porque lo queremos hacer. Entonces acá, hablando sobre la sanidad, don de sanidad 3, algo que debe practicar el pastor dentro de la iglesia, nos está dando a entender las escrituras de que nosotros debemos aprender a llevar a la gente a reconocer el error que uno ha cometido. Pablo, en un determinado tiempo, le habla a la iglesia de Roma y le dice: lo que no quiero, esto hago. Es decir, de que lo primero que debemos entender acá es que cuando queremos ser sanos físicamente, emocionalmente, tenemos que aprender a reconocer que hemos equivocado, que hemos errado y que hemos hecho algo que nosotros lo quisimos hacer, aunque hubo algo dentro de nosotros que nos dijo no hacerlo. El verso 17 declara lo siguiente: de manera que yo no soy, dice, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Es decir, de que cuando tomo la decisión de hacer algo que sé perfectamente que no me es permitido llegar a cabo, ya el pecado es el que tiene control de mis actos. Y yo automáticamente hago lo que el pecado me dice que debo hacer. Lo que mi carne me dice hacer, como dice Gálatas del verso 19 al 21 del capítulo 5. Es decir, de que la obra de la carne se manifiesta cuando activo por mi desobediencia o por mi propia voluntad el libre albedrío. El libre albedrío me habilita a mí a hacer lo que quiero o hacer la voluntad de Dios. ¿Estamos acá? Entonces Pablo dice: ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. La palabra del Señor nos revela lo siguiente a nosotros: que cuando nosotros practicamos el pecado, somos esclavos del pecado. ¿Sí? Anote por ahí usted: cuando yo hago lo que el pecado me manda hacer, soy esclavo del pecado mismo. Por lo tanto, ya no tengo libertad de tomar una decisión, sino que lo que habilité en mí es lo que me dice lo que yo debo hacer. Y ahí estoy inhabilitando la palabra de Dios que puede gobernar mi vida y mis actos. Verso 18. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. ¿Van entendiendo lo que estamos hablando? Muy claro lo que la palabra nos está hablando en esta noche, ¿sí? Es decir que dice: y yo sé que en mí, esto es en mi carne, ¿sí? No mora el bien. Es decir, de que Pablo hace una diferencia acá, marca una diferencia. ¿Cuál es la diferencia que marca Pablo? ¿O cuáles son los límites que Pablo traza en nuestra vida humana? Que hay dos tipos de naturaleza, ¿sí?
Hay dos naturalezas. La naturaleza humana y la naturaleza divina. La naturaleza humana recibimos cuando somos engendrados por papá y mamá después de esa intimidad que ambos han tenido. Entonces ahí se cumple lo que dice, por ejemplo, Jesucristo le dijo a Nicodemo en el capítulo 3 del Evangelio de Juan. Dice, el que es engendrado de la carne es, más el que del Espíritu, Espíritu es. Hablando de un nuevo nacimiento. Es decir, de que cuando nosotros aceptamos a Jesús, actúa no tan solamente tenemos dos naturalezas a la vez, sino que automáticamente hemos tenido la oportunidad de nacer dos veces, por así decirlo. Una en la carne y otra en el Espíritu. Y es allí donde dice el apóstol Pablo que yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Pablo habla a la iglesia y le dice claramente, Pablo a la iglesia, lo que nosotros hacemos fuera del propósito de Dios es la naturaleza humana, la que hemos recibido en el momento mismo de haber sido gestado en el vientre de nuestra madre. Entonces, eso es lo que nos gobierna. Pero luego Pablo dice lo siguiente, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Las Escrituras nos revelan también a nosotros que Dios pone en nosotros el querer y el hacer la buena voluntad de Dios. Es decir, que con el nuevo nacimiento, Dios nos habilita a nosotros del poder hacer las cosas buenas que Dios tiene para nuestra vida y hacer lo que la palabra del Señor nos dice. Pero ahora estamos teniendo una confrontación de dos naturalezas. Y eso es lo que nosotros cuando estamos liderando, estamos trabajando, le tenemos que hacer entender a la gente. Que en nuestra vida diaria hay una confrontación de dos naturalezas. La naturaleza humana, la que nos dice hacer todo lo que nosotros queremos, sin límites, sin poner obstáculos, sin poner impedimentos. Nosotros lo hacemos, actuar a nuestra voluntad. Pero fue la confrontación de la naturaleza divina, que es gestada a través del Espíritu en el momento de aceptar a Jesús. Esa naturaleza divina nos dice, ¿sabes qué? Hay un límite que tú no puedes pasar, hay algo que tú no puedes hacer. Entonces hay una confrontación, haz la voluntad de Dios, no hagas lo que tú quieres, haz la voluntad de Dios. Y cuando hacemos lo que nosotros queremos, es lo que se cumple en la palabra y que el mal mora en mí y hago lo que el pecado me pide que haga. El verso 21, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. ¿Cuál es la ley que nos dice a nosotros que el mal está en nosotros? A ver, ¿una opinión? ¿Cómo? Perdón. Claro, el verso 20, ¿sí? Siga, acompáñenme con su lectura. Si hago lo que no quiero, dice el verso 21, perdón. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. ¿Por qué Pablo dice que hay una ley que le dice que el mal está? La palabra. Es la palabra. Amén. Por eso es importante que nosotros conozcamos las Escrituras. Porque en el momento mismo que nosotros queremos hacer algo indebido, es allí donde la naturaleza divina comienza a funcionar o a activarse a través de la palabra. Y es allí donde nosotros sentimos de golpe un latido rápido del corazón, un pequeño quebranto en nuestro espíritu, en nuestra vida interior acá. Cuando estamos por dar un paso equivocado, hacer algo indebido, hay algo, una alerta acá adentro que nos dice, no lo hagas. Y esa es la palabra que nos inhabilita o nos habilita, ¿sí?, a querer hacer lo que nosotros queremos. Entonces, cuando Adán pecó, Adán tenía la oportunidad de pecar o no pecar, de obedecer y desobedecer, ¿sí? Pero él tomó el lado contrario, en hacer o escuchar la voz de la mujer y desobedecer lo que Dios le había establecido a Adán en un principio. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros cuando la ley de Dios nos da a entender que estamos por hacer algo equivocado? Tenemos que accionar la palabra de Dios en nuestra vida y dice las Escrituras que el Espíritu Santo nos fortalece. Entonces, ¿cuál es la guía que nosotros debemos dar a nuestra gente, a nuestros discípulos, a aquellas personas que estamos preparando? Decirle, mira, la palabra de Dios es esta, y la palabra de Dios manda esto, manda aquello, y debemos hacer esto y no aquello. Es decir, aprender a guiarle, a orientarle, no juzgarle y no condenarle, algo que dentro de un rato veremos. Así que queriendo, dice el verso 1, nuevamente leemos, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Verso 22, porque según el hombre interior
me deleito en la ley de Dios. Según el hombre interior. Ahora, en la parte interior nuestra, en la vida espiritual, nuestra relación constante con Dios, nos deleitamos. Pero llega el momento en que muchas veces resbalamos y fracasamos así. Y es el hombre interior, ¿sí? Esa vida espiritual nuestra que nos conecta con Dios es la que nos delata o nos revela que hemos hecho algo. Y es la vida interior nuestra, ¿sí? Espiritual, en la que la naturaleza divina que recibimos a través de la gestación del Espíritu Santo cuando aceptamos a Jesús, es la que nos dice a nosotros que hemos cometido una falta y es la que nos lleva a querer tener una restauración en nuestro caminar con el Padre. Verso 23. Pero veo otra ley en mis miembros. ¿Cuáles serían los miembros? A ver. Para no ser el único que hablo. ¿Cuáles serían los miembros nuestros? ¿Cuál sería tu miembro? ¿De nuestro cuerpo? Y sí, nuestro Las cuerpo. manos. Las manos, Los los pies. ojos. Por eso La la boca. canción dice, mira tus ojos. ¿Está? ¿Le enseñamos la escuela bíblica o no para los niños? Amén. La cantamos muchas veces. Pero dice, pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente. Y acá nosotros podemos traer a memoria el capítulo 10 del libro de Corintios, cuando dice que debemos llevar nuestros pensamientos a la obediencia de Cristo. Y es allí cuando nuevamente en nuestros pensamientos tenemos una confrontación de dos pensamientos contrarios. Uno, hacer lo que Dios manda, y otro, hacer lo que yo quiero. Ahora, ¿quién prevalece? Es la decisión nuestra. ¿Me entiende acá? No es Dios ahí. Por eso es que muchas veces decimos, pero ¿por qué le acusamos a Dios por algo que nosotros queremos hacer? No le echemos la culpa a Dios cuando nosotros hacemos lo que no debemos hacer. Entonces acá dice el verso 23, que la ley dice que se revela en mi pensamiento, en mi mente, y que me lleva cautivo, dice la palabra, a la ley del pecado que está en mis miembros. Ahora la pregunta que yo le hago es, ¿cuál es la ley que nosotros debemos aceptar entonces? ¿Cuál es la ley? La palabra. La palabra. Pero ¿por qué entonces hacemos muchas veces nosotros caso a la ley de nuestra carne? Que nos lleva a lo contaminante, a lo pecaminoso. Y el verso 24 dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pablo dice, este cuerpo me manda a hacer lo que yo no quiero. Gracias doy por Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne al pecado. ¿Cuántas veces nos pasó a nosotros de que estamos sirviéndole a Dios, pero esto acá, pero esto allá? Estamos divididos ahí, en dos pensamientos diferentes, en dos acciones diferentes. Yo estoy sirviendo, acá está la palabra, pero de pronto me voy y hago lo que no quiero hacer. Entonces, ¿qué es lo que debemos nosotros hacer con la gente que tenemos a cargo y que estamos adiestrando, estamos discipulando, estamos capacitando? Hablarle correctamente. Y con la palabra. Y con la palabra. Con la No palabra. podemos hablar de nosotros. Con la Tu palabra. testimonio, claro, la palabra, tu testimonio es importante. ¿Sí? Pero de nada sirve tu testimonio si no tenés una palabra que fundamente tu vida. Amén. ¿Cuál es el fundamento? Tu vida. Yo puedo decir esta noche, Dios me rescató de esto, pero estoy haciendo lo otro. Entonces, ¿cuál es el fundamento que tengo? Si la palabra no está gobernando, yo tan solamente sé de que Dios me libró, hoy estoy en la iglesia, pero sigo haciendo aquellas cosas. Entonces quiere decir de que no hay un fundamento que me lleve a tener una estabilidad con Dios. Entonces, mi testimonio de nada sirve que yo la dé si yo estoy haciendo algo que tampoco corresponde hacer. Y la palabra me dice que debo hacer esto, pero yo hago aquello, pero yo te estoy enseñando lo otro. ¿Entiendes? Por eso Pablo acá, un minuto pastora, por eso Pablo dice que hay algo que se revela en nuestros pensamientos. Yo hago una cosa, mi mente dice esto, yo estoy enseñando esto, pero hago lo otro. Entonces, ¿cuál es lo que estoy haciendo? ¿Cuál es mi fundamento? Por eso es importante que cuando nosotros enseñemos la palabra, nos esforcemos a que la gente vea que lo que yo estoy enseñando también lo vivo o me esfuerzo a practicarlo. ¿Estamos hasta acá? ¿Sí? Como este mensaje está lindo para enseñarle a los nuevitos que están viniendo. Claro. No sabe qué es el pecado. Viste que acá tenemos un grupito de gente que
vienen a la iglesia pero se van a los bailes, les gusta mucho el cigarrillo o tomar, entonces la palabra misma es la que lleva a que nosotros podamos ser libres, ¿no? Y por eso este estudio. Sí, no, que está bien. Este estudio más para los que están trabajando, Claro, pero los que están siendo preparados. Pero hay gente nueva que está viniendo a la iglesia. tenemos que inculcar Entonces tenemos que trabajar con esa gente. Ahora, quisiera que en esta noche vayamos a la página 48. Vamos a ver acá 4 pasos importantes. ¿Sí? 4 pasos importantes, página 48. Página 48. ¿Lo encontró? Amén. Primero, en la página 47 dice 4 pasos a seguir para que una persona enferma pueda comenzar a tener sanidad. Y creo que es un ejercicio que podemos llevar a cabo entre todos. El primer paso, Perdón. ¿sí? El primer paso. ¿Cuál es el paso que nosotros debemos dar a la gente? Que reconozca que está mal. La gente sabe que está mal, pero no quiere reconocer que está mal. Piensa que lo que hizo está bien. Entonces, ¿dónde encontrás el éxito como consejero espiritual? ¿Dónde encontrás el éxito como consejero espiritual? Primeramente, aprendiendo a escuchar. Anote usted ahí, porque esto no está en el material. Anote usted rapidito en su apunte. El éxito de tu consejería espiritual, como título se lo quiere meter. ¿Cómo? El éxito de tu consejería espiritual. Atento acá, puedes tener gente a tu cargo, como podés estar trabajando dentro de la iglesia y vos estás hablando con algunas personas. Esto te va a ayudar también. ¿Cuál es tu éxito? ¿Dónde empezás a tener éxito en tu trabajo con la gente? Primeramente, aprendiendo a escuchar. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros? Aprender a escuchar. Tenemos que aprender a escuchar, ¿sí? Dejarle, porque la gente que está mal, la gente que viene a vos, necesita ser escuchada. Y si nosotros nos ponemos a pensar, muchas veces dentro de la familia hay jóvenes que no son escuchados. Wow, ¿cuántos chicos que hoy están llegando por primera vez a la iglesia, acá a la iglesia, a la casa de avivamiento, en Ardi y todo, estamos teniendo casos de personas que no son escuchadas y necesitan ser escuchadas? Entonces, ¿dónde comenzás a tener éxito en tu servicio, como consejero espiritual? En aprender a escuchar a la gente. Dejarle que la gente hable. Dejarle que la gente hable. Y si es posible, poder tener un cuaderno para eso nada más. Y ahí ponerle, qué sé yo, dite un nombre, ¿eh? Digo un nombre. Liliana Pereira, ¿sí? Entonces está atendiendo a Liliana Pereira. Y Liliana Pereira está siendo atendida por vos. Entonces, colocás ahí arriba el nombre de Liliana Pereira. Y él está escuchando. Y Liliana Pereira te comienza a hablar, te comienza a hablar, te comienza a hablar. Entonces, vas anotando. ¿Qué anotás en ese cuaderno? ¿Qué vas a anotar en ese cuaderno? Los puntos más sobresalientes y más importantes de lo que ella te está hablando. Por ejemplo, cuando vos le preguntás tu relación familiar, cómo te comportás, qué es lo que pasa acá, qué es lo que... Y ella te va... Y entonces vos vas anotando. Entonces, ¿qué es lo que es el segundo paso? Es aprender a dar un buen consejo. No es llenarle de palabras, es saber dar lo justo y necesario. ¿Y cómo vos vas a poder dar un buen consejo? Primeramente, mientras que estás escuchando, Ir analizando. no tan solo analizar, porque podemos analizar todo, pedirle a Dios que te dé la palabra justa. ¿Sí? Está bueno analizar todo el comentario, pero Señor, ¿cuál es la palabra justa que tú tienes para darme? Para esta persona en particular. ¿Estamos hasta acá? Amén. Entonces orientarle, seguirle y poder ayudarle en esto. Escuche bien leemos el apunte y luego seguimos anotando algo más. Si la persona no reconoce que está en pecado y aún así quiere tener sanidad, nunca alcanzará plenamente su salud en su cuerpo y alma. Debe quitar todo pretexto que le orilla a pecar o que le lleva a pecar y reconocer que son solo pretextos. Ahora, el punto 3. Anotá ahí en tu éxito, ¿sí? Está claro, esto no está en el material. Anotar el material en tu apunte, el punto número 3. ¿Cómo vas a poder dar un buen consejo? ¿Cómo le vas a poder llevar a la persona a reconocer? A través de lo que tú le puedas decir.
Y esto habla mucho de la capacitación que tú tengas. De tu capacitación. ¿Me entendés acá lo que quiero decir? Vos necesitas tener una capacitación. No es el hecho de, yo voy a hablar con Liliana Pereira, le anotamos el nombre que estamos dando de ejemplo, unos nombres de ejemplo acá, voy a hablar con Liliana Pereira y le voy a decir esto, aquello. No. Vos si vas a hablar vos, mejor que te calles. Porque no está hablando el consejero espiritual acá, está hablando tu naturaleza humana. ¿Estamos hasta acá? Es preferible que diga, me siento incapaz de atender este caso, le doy a otra persona. Porque si vas a hablar vos, no te sirve de nada el trabajo. Por ejemplo, ¿cómo podemos nosotros hacerle entender a la gente que está equivocada cuando ella dice que está acertada? Ahí viene a fluir demasiado el test de sabiduría tuyo, el test de conocimiento tuyo. Vi a alguno que tiene éxito en esto, vi a otro que le gusta esto, vi a otro que está funcionando bien con aquello. Entonces, en ese momento donde vos estás trabajando con esta persona en particular, va a fluir el don de sabiduría, el don de conocimiento y la palabra justa y certera que le va a ayudar a la persona a reconocer. Punto 4. No pelees con la persona. Si querés tener éxito, no pelees. ¿Cuándo usted pelea con la persona? Cuando le confrontare y le está insistiendo. No. Si vas a insistir, mejor te callas. Porque no le podés insistir a la persona. ¿Cómo se sabe cuando uno está insistiendo a alguien? Sí, pero escúchame, hermana, escúcheme, mi estimada. Usted tiene que entender, y usted tiene que entender, y usted tiene... No, vos me está insistiendo allí. Dejar que el espíritu fluya en el momento que estamos tratando con esa persona. No insista. Dejar que el espíritu fluya. ¿Me están entendiendo acá? Amén. No solo es que la persona diga yo estoy mal. Debe existir una verdadera disposición a ejercer un cambio de actitud. Le pregunto algo, por favor, y contésteme. ¿Cómo usted sabe que hubo un cambio de actitud en una persona? Lo que hacía no hace más. Sí, pero estamos hablando en el momento de la consejería. Ese Porque sería reconoce. cuando reconoce. Cuando reconoce. ¿Y cómo sabés que acepta. cómo sabés que cambió su actitud y aceptó lo que vos le decías y ella reconoce que está equivocada? ¿Cómo podés entender? ¿Cómo vos podés entender ese cambio? A ver, explícame. A mí me pasó una vez y cambió su rostro y se calmó. La actitud de la persona cambia. ¿Estamos de acuerdo, Rocío? Bueno, dijo, estamos de acuerdo. Entonces, lo que dijo la pastora viene después del cambio de actitud de la consejería. Ahora, yo me voy a dar cuenta que en el momento de consejería esta persona aceptó el consejo que le estoy dando y reconoció su equivocación, cuando luego de la consejería veo su actitud. Ahora, ¿qué haríamos nosotros si luego de la consejería, 2, 3, una semana después, veo que la persona, el supuesto cambio de actitud que tuvo en la consejería no fue tan real? ¿Qué debo hacer? ¿Qué harían ustedes? A ver, alguien que no habló hasta ahora. Rápido. Aprovechemos todo este tiempo que no tuvimos clase. Usted tiene que estar más que fogoso. Como diría el Josefón, hay candela acá. Dale candela. A ver, Camila, ¿Qué? ¿cómo que de qué? ¿Qué harías vos si ves que luego del consejo y el supuesto cambio de actitud, luego de 5 días, le ve a la persona actuando de la misma manera? ¿Cómo actuaría en la próxima charla que tú tengas con ella? Rápido. Rocío. No, contestar la pregunta. No, ¿qué? Margarita. Rápido. Tratar de hablarle más sobre la palabra. Más sobre la palabra. Ahora, ¿atacarías la actitud de la persona luego de la consejería y cosas que no mostró el cambio? ¿Le atacarías? ¿Le harías ver sus errores? Sí. ¿Y cómo lo harías ver sus errores sin confrontar y sin lastimar? Con amor. Con la palabra y con el amor.
¿Se dan cuenta que mucho tiene que ver que la persona confíe contigo, confíe en ti, siempre y cuando la actitud tuya no la estés confrontando? Algo que le voy a enseñar, y anote el punto 5 allí. Anote el punto 5, ¿no? Sí. Tu éxito, ¿vos te quedaste dónde, Rocío? No, en el 4, pero sé que no le marqué. No le pude. Ah, bueno, en el punto 5, escuchen bien esto. Cuando nosotros estamos liderando tenemos que tener y aprender a pedirle a Dios. Si no lo quieren, aprendan a pedir algo. Y le hablo por experiencia. Tener un corazón de siervo. Ahí está tu éxito. Un corazón de siervo. ¿Sabe lo que usted va a hacer en lo oculto? Cuando la persona, vos le ves, por ejemplo, a Liliana Pereira, vos de pronto te vas al supermercado y le ves a Liliana Pereira que está caminando, vos estás caminando, ella no te ve, pero vos le viste. Vos estás en aquella vereda, ella está en esta vereda. Vos te vas al supermercado y de pronto le ves a Liliana Pereira hacer lo que la consejería. Te dijo que no sigue. Y ahí veo el cambio de actitud. Entonces, de pronto a los 5 días le ves. Ahora, mañana si usted quiere, hoy le viste, mañana tenés charla con ella, nuevamente. ¿Sí? Nuevamente te reuní a conversar. Ahora, vos te fuiste, hoy te fuiste a tu casa y dijiste, mañana en la sesión que tengo con Liliana Pereira, pastora, con Liliana Pereira, le voy a decir esto, le voy a decir esto, le voy a decir esto, le voy a decir esto. Fuiste en tu casa. Pero ¿dónde se nota tu corazón del siervo? Cuando estás con la persona y tú no dices nada y te le cae la boca. Nosotros tenemos que aprender a trabajar en esa área, nuestra vida. Por eso yo le digo, hablo por experiencia, porque me costó trabajar. Por eso muchas veces yo puedo estar diciendo, este está haciendo esto, está haciendo esto, y usted me va a ver a mí o a la pastora tener una actitud diferente con la persona. Lo recibo, lo abrazo, le digo una cosa, le digo la otra, pero cuando tengo que confrontar, confronto. Pero, ahí siempre usted tiene que tener presente, siempre en la vida de un consejero, de un líder, de un pastor, tiene que haber un pero. Y ese pero te tiene que frenar para no destruir un alma. Por eso es que hay mucha gente fuera de la iglesia que hoy no quiere saber nada de Dios, ni de la iglesia, ni de Cristo. ¿Por qué? Porque en un momento el líder no supo escuchar su pero. Y fue y arrasó y cortó cabeza. A este lo agarro. No, nosotros fuimos llamados a tener el ministerio de reconciliación, dice la carta a Corintios por la 3 partes. Si yo tengo el ministerio de reconciliación, debo saber trabajar en esa área. Entonces, ¿dónde va a tener tu éxito? Cierta oportunidad le dije a alguien, si querés que la gente hable, aunque no podemos evitar que hablen mal de nosotros, más si servimos a Dios, van a vivir hablando mal. Pero si querés que la gente, el día de mañana, te recuerde como que alguien que supo hacer las cosas y ayudó en esto, ayudó en aquello, tenés que aprender a hacer bien las cosas desde el inicio. Hay un fundamento tuyo que te debe hacer permanecer en el tiempo y aún después de muerto. Entonces, si quieres tener éxito, pedile a Dios que te dé un corazón de siervo. No es impedir, no es exigir, no es obligar, es saber guiar a una persona. Lo que muchos no saben hacer. Tenemos que aprender. Fíjate algo importante acá. La iglesia no es alguien que debe recibir tus garrotes y tus insultos las veces que vos quieras. La iglesia debe ser adiestrada a través de la palabra, capacitada. Que la palabra confronte es otra cosa, pero no confronte vos con a la gente. Que sea la palabra. Enseñar, educar, transmitir. Ahora, lo otro que debemos aprender a hacer cuando estamos restaurando una persona, estamos hablando de reconocer que esta persona reconozca su mal. Cuando usted está restaurando a alguien, está trabajando en esta área con alguien, no es su palabra. Yo le podría hablar de 1000 maneras posibles a la gente. ¿Me entienden? Cuando mayor conocimiento, mayor palabra tenés para meter garrote. Porque es una realidad. Pero no es tu conocimiento el que debe accionarse. Es lo que Dios está queriendo que la persona escuche. Entonces, ¿qué debemos hacer? Yo le encontré a Liliana Pereira haciendo sus macanitas en la calle. Mañana tengo consejería con ella. Llego a mi casa.
A esta me la reviento, porque la verdad, decir, me la reviento, le hago añico, le agarro con todo mañana. No la perdono una, pero dentro nuestro corazón de siervo está pidiendo a Dios una palabra que nos ayude a alinearla. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender a hacer como líderes. Aprender a poder orientar y guiar. En estos casos debemos establecer que no depende de Dios la sanidad de una persona. Estamos hablando de que tienen que reconocer que está mal. No depende de Dios la sanidad, sino de nosotros. Por eso muchas personas se enferman. ¿Sabían ustedes? Dios habilitó, Isaías 53 dice que la llaga de Cristo nos hizo sanos a nosotros. Él llevó cautivo toda la enfermedad. Pero la sanidad se habilita en el momento que usted y yo reconocemos que hemos fallado. Por eso hay muchos cristianos que viven enfermos. Viven con esclavitud de enfermedad. ¿Por qué? Porque no hay reconocimiento. Una de las palabras que estábamos compartiendo estos días pasados decía que el que encubre pecado no prospera. ¿Se acuerdan? Y a otra palabra que estábamos compartiendo en el Salmo 19, si mal no me equivoco, era donde nosotros decíamos, aquello que me son oculto, que Dios, el salmista decía, revelame aquello que me son oculto. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer para que esta persona sea libre de sí misma, porque cuando conseguimos que esta persona reconozca que está equivocada, le libramos de ella misma. Y eso también para nosotros. Cuando reconocemos que estamos equivocados, nos libramos de nosotros mismos. ¡Oh, esta carne! Dijo Pablo, que me obliga y me lleva a hacer lo que no quiero. Entonces, cuando conquistamos esta área en la persona, que conquistamos que nos preste oído y que el consejo quede. Porque una cosa es que te escuche y otra cosa es que salga. Cuando conseguimos que esta persona escuche y retenga la palabra, le estamos ayudando, mejor dicho, a esta persona a reconocer que está equivocada. ¿Y sabe lo que sucede allí cuando hay reconocimiento? Se activa el don de sanidad de parte de Dios. Y comienza a haber un alivio, comienza a haber paz, sanidad en el cuerpo. Entonces, muchas veces tenemos que decimos nosotros, Dios no me quiere sanar, Dios no me quiere sanar. Y escuchamos por ahí decir, no, Dios quiere que sean sanos. Dios quiere que nosotros seamos libres. Pero depende de nosotros que la mano de Dios se active. Entonces, volvemos a repetir. En estos casos debemos establecer que no depende de Dios la sanidad de una persona, sino de ella misma. Y en que el acto de perdón desarrollar los celos, tristeza y la disolución de la vida. Y todo lo que trae esto emparejado. Es solo dar un paso de fe al cambiar el rumbo que se lleva, y dando este paso, Dios es el que obra consecuentemente. La sanidad comienza con el reconocimiento. Yo reconozco que estoy enfermo. Estoy reconociendo que soy rebelde. Estoy reconociendo esto. Estoy reconociendo... Yo debo reconocer. Ahí comienza la transformación real de la persona. Cuando hay reconocimiento. Si no hay reconocimiento, no hay sanidad, no hay restauración, no hay paz, no hay gozo, no hay alegría, no hay nada. Igual que como el profeta Juan el Bautista hablaba del arrepentimiento y el cambio de actitud. ¿Quién le dijo a usted manga de víbora? Le dijo Juan. Tenés que tener coraje para hablar de esa manera. ¿Algún pensamiento? ¿Alguien quiere opinar algo en el punto 1 antes de ir al punto 2? ¿Qué pasa si el consejero, bueno, vos tenés confianza con esa persona y vos le contás tus cosas? Después te enterás que anda hablando. ¿Cómo haces? Y es la única persona que tenés. ¿Cómo haces? Deja de hablar con esa persona. Siempre yo comento el testimonio. Y cuando comencé acá en Florencia a trabajar, hay un chico acá en Florencia, muy conocido, jovencito, muy conocido en Florencia. Ya no es tan joven por lo visto. Sí, sigue siendo joven. Sigue siendo joven. Pasó 10 años. Y ese chico, por ejemplo, me mandaba mensajes. Cuando yo empecé acá en Florencia, y me mandaba mensajes por pedido de oración, y a veces me decía, amigo, necesito que vos me aconsejes en esto. ¿Sabes qué? Me pasa esto, me pasa aquello, me pasa lo otro. En una oportunidad yo le saqué una foto y me dice, no, por favor, no me saques. Esta foto eliminámela porque me trae compromiso. No era nada malo. ¿Qué dice? Yo eliminé la foto. No era nada malo.
pero me trae compromiso. Él comenzaba a tener un noviazgo y yo no quiero que todavía es que nadie sepa de esto y sé que vos vas a publicar, entonces no quiero que... No. Entonces, ¿qué pasó? Eliminé. Pero hasta el día de hoy este chico sigue hablando conmigo. Es católico. Sigue hablando conmigo, ¿sabe por qué? Porque hasta el día de hoy él no sabe que yo abrí la boca y todo lo que él me pidió consejo. Entonces, tu fracaso comienza el día que no aprendiste a callarte. No sirve para consejero, no sirve para líder, para guía espiritual, porque un consejero debe aprender a guardar la integridad de la persona. Y lo único que debe hacer el consejero que está atendiendo, Liliana Pereira, atiende a Liliana Pereira, el consejero o la consejera, y si es mujer debe ser mujer la que atienda. Y si es mujer y está casada, el matrimonio por lo menos el consejero debe estar casado, y si no está casado, debe haber 2 mujeres trabajando allí. ¿Me entiendes? No como Flans acá, no porque somos hermanos, no. El varón debe aprender a ocupar su espacio y la mujer debe aprender a ocupar su espacio. No, acá no hay, somos hermanos de la iglesia, no, la tentación está a la puerta, dice la palabra. La tentación está a la puerta, le dijo Dios ¿a quién? ¿Quién le mató al hermano? Caín. La tentación está a la puerta, le dijo. Entonces el consejero no puede, una mujer no puede ser aconsejada por un hombre. Por eso yo no entiendo mujeres. Para eso está la pastora. Yo no entiendo mujeres. Y si entiendo mujeres, la pastora debe saber. Debe estar. Porque ahí estamos hablando de nuestra integridad también. Pero, ¿qué pasaría cuando, por ejemplo, si en el caso de usted que usted está casado y su esposa no está y le llega a alguien? No la atienden. Yo no entiendo. No, él no atiende. Pero El caso, te nombro. ahí yo pienso que está mal. No. Porque la Biblia no te habla sobre que si es mujer vos no puedas atender. No, vos tenés que aprender a guardarte. La tentación está a la puerta. El otro día me estaban trayendo una mujer en la casa para que yo la atienda. Me manda un mensaje, le digo, yo mujeres no atiendo si no está mi esposa. Era la abuelita, ¿era? Era una hermana. Me la traían, después vino a la iglesia y todo. Y la hermana que me la estaba trayendo me dijo, entiendo pastor, le explico y retornamos y la traigo luego. Estaba trayéndola y tuvieron que volver. Yo no entiendo, no, vos tenés que aprender a cuidarte. Ese diablo estaba Yo- solo también. Estaba Yo solo no. en casa. Bueno, yo no comparto Tenemos eso, que, pero tenemos que trabajar en esa área. yo no comparto eso. Todos tenemos que tener un orden. Sí, yo entiendo eso, pero yo no comparto eso. No, ¿cuántos líderes varones cayeron en adulterio y fornicación? Porque, más acá en Florencia todavía que reina este pecado. Entonces debemos aprender a resguardarnos. Por eso es importante que nosotros ocupemos El apóstol Carrillo cuando tiene que ministrar le lleva la a la mujer. Sí, no, pero yo hablo en el sentido de que yo no puedo agarrar y rechazar un alma que está necesitada porque mi mujer tuvo una diligencia y no puede estar, y esa persona, uno no sabe qué puede pasar con esa persona si vos no la recibís. Yo pienso de que, ¿qué pasaría? Un ejemplo doy, ¿qué pasaría si esa persona vos no la recibís y esa persona está pasando por una crisis emocional tan grande de que porque vos no la recibiste se quita la vida? Ahí estamos lo que yo hablé la vez pasada. El pastor debe tener números habilitados para sus líderes. Si en un caso no hay una, hermana Margarita, en 10 minutos la espero en tal lado. Hay una mujer que necesita ser atendida urgente. La hermana Margarita, como servidora de la casa, usted tiene que tener presente. Si usted es servidora de la casa, si está trabajando activamente en la iglesia, usted tiene que estar habilitada las 24 horas para atender un alma. Hermana Margarita, en 10 minutos la espero. Yo no puedo atender y le explico, mire, mi mujer no está en casa, mi mujer está ocupada en otra área y yo necesito que usted en 10 minutos me llegue acá. ¿Qué pasa? Margarita, sí, pastor, justo estaba roncando, pero me voy, pastor, me listo y me voy. En 10 minutos Margarita está en la casa y me atiende la mujer. Por eso la vez pasada dije, el líder me debe pasar un número directo para que yo pueda atenderme con este líder. Y debe estar disponible ese teléfono 24 horas al día.
Así como Dios está con nosotros, el teléfono está habilitado. Algo importante que tenemos que saber, el diablo es astuto. Sí, más Muchas vale. veces vos te guardás, pero vos no sabés la persona con qué intención viene. Y ella puede salir a hablar de vos que vos le tocaste y le manoseaste. ¿Y vos cómo vas a defender un testimonio de Yo alguien? tuve un caso, Sí. yo tuve un caso en la radio. Escuche, le nombro dos casos importantes. Tuve el caso en la radio, el primero, a mis comienzos. Y había una mujer que me llamaba por la radio. Y pastor, sale de la radio, yo quiero que venga. Y pastor, sale de la radio, yo quiero que venga. Pastor, sale de la radio, yo quiero que venga. Me tenía cansado con este tema. Entonces yo le dije lo siguiente. Hermana, porque le traté así, le mando un mensaje. Le digo, hermana, si usted quiere que yo la atienda, el día de mañana está mi esposa. Y hablamos mañana. O venga a la iglesia. Y hablamos junto con algún hermano que está activo en la iglesia, con usted en la iglesia. Y luego nos enteramos que esta mujer tiene por costumbre tener una vida rápida. Entonces, yo guardé mi integridad. Tenemos que aprender a guardar nuestra integridad. Ahí estamos hablando de ser íntegros. Y luego me pasó algo muy importante. Teníamos la reunión donde nosotros vivimos, estamos alquilando hasta ahora. Teníamos en el salón, en el espacio verde del costado, estábamos teniendo la reunión y me manda un mensaje una mujer. Y me dice esta mujer lo siguiente: pastor, yo necesito hablar con usted. Sí, no hay problema, le espero en tal lado, a tal hora, comenzamos la reunión. Y antes de la reunión, si usted quiere, hablamos. ¿Qué hizo esta mujer? Me llegó justo en el momento de la reunión. Entonces yo le digo, bueno, espere por favor, escuche la palabra, la enseñanza, y luego hablamos. ¿Qué le parece? No quería hablar con ninguna persona, sino era conmigo. Y a solas. Entonces le digo, sí, espere un ratito. Y yo me iba para acá, pues, vamos a hablar, pastor. Sí, no hay problema, espere por favor un ratito. Y luego tuvo una actitud, unos gestos muy abiertos. Entonces, ahí había gente todavía en la reunión, terminaba la reunión. Entonces yo le digo, aguánteme un ratito, por favor. Ya, si me da un minuto, yo ya estoy con usted. Un minuto nada más. Claro que sí. Mi esposa estaba hablando con una hermana, la otra hermana estaba hablando con la otra hermana. Le digo, vos, síganme. Y le digo, sí, está bien. Vinieron y le digo a la hermana, ¿puede levantarse y me puede acompañar? Sí, pastor, ¿cómo que no? Contesta porque estaba por ser atendida por mí. Cuando yo me voy adentro, detrás de mí, iban las personas que yo llamé, encabezadas por la pastora. Detrás de mí. Yo entro. Cuando entramos, le digo, bueno, reprenda el espíritu jezabélico y de prostitución en esta mujer, yo me retiré. A los gritos la tenían a la mujer, reprendiendo el demonio dentro de ella. Entonces nosotros tenemos que ser sabios. ¿Dónde queda tu liderazgo si el día de mañana te apuntan con el dedo? Más vale que te apunten con el dedo mintiendo y no en alguna actitud que a lo mejor sospechosa. No digo que caíste en pecado, pero las malas lenguas están. Entonces nosotros tenemos que aprender a guardar estos espacios. Más si estamos trabajando y somos conocidos, somos reconocidos, tenemos que aprender a guardar. Más si somos casados. Más cuando estamos ministrando. Y mañana que vos, Johnny, vas a ministrar, y si tienes que ministrar a la mujer, siempre te pones acá en la cabeza. Nunca te atrevas a ponerle en el pecho ni en la panza, para eso está tu esposa. Eso ya sé, yo hablaba en el punto hablando de ese ejemplo. No, de que tenés que cuando agarrar está- o sea que para eso por están las agendas. ¿Cómo? Para eso está la agenda en el teléfono. Tiene que estar habilitado. Ah, sí, yo hablaba en ese Automático. punto. Margarita, por ejemplo, ya sabe que el teléfono tiene que estar ahí al lado de su oído. Punto 2. ¿Sí? Sí. Pero está bueno el comentario, ¿eh? Ayuda mucho esto. Punto 2. Debe apartarse de su pecado. De nada puede llegar a servir de que consigamos que esta persona, vuelvo a nombrar el caso supuesto de Liniana Pereira, que reconozca y cambie de actitud si no abandona el pecado. Amén. ¿Podiste cambiar de actitud? Sí. Ay, sí, reconozco que yo soy Pero no dura la actitud, sino Pero apartarse. yo estoy reconociendo, pero no me aparto. Ajá. ¿Se acuerdan la palabra que estábamos dando estos días pasados? Que debo aprender a reconocer y apartarme del mal. Entonces, espera un ratito. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El cambio de actitud debe ser acompañado por la
acción de la persona. Primero, yo reconozco, sí, está bien, ok, reconozco. Ahora, el éxito tuyo como consejero es que esta persona no tan solo reconozca, sino que se aparte. ¿Sí? El tema es que cuando vos estás discipulando a una persona que recién viene al conocimiento de la palabra, también depende mucho de que tu oración hacia ella, ¿no? Sí. Llevarlo en oración a esa persona. Ahí No vamos a toda solamente estructura aconsejarle ni guiarle por la palabra, también es importante de que vos saque tiempo en la oración por ella. Yo acoto de que con lo que dice la pastora, eso creo que más que nada entraría en el punto número 1. Porque hablando de que el punto número 2, ya vos ya hiciste todo eso, la persona avanzó, entendió, vos ya le predicaste, oraste. Tenés obviamente que siempre hay que tener un seguimiento de oración por las personas que vos estás discipulando, pero de la parte de apartarse del pecado ya es como la parte donde está más avanzado. Claro, pero también tenemos que tener presente de que en el punto 1 habla de que podamos llevar a cabo la tarea de tal manera que pueda reconocer que está y tenga un reconocimiento de esto. Pero en el punto 2 habla de que le llevemos a apartar del pecado. Y fíjense que en el final del punto 2 la persona puede volver a caer. Porque no es la cosa de decirle, bueno, Rocío, ¿sí?, está hablando con Liliana Pereira. Y ya consiguió, pero ahora, ¿cómo continúa la vida de esta persona? Reconoció que falta, reconoció que ella es la que está mal y no Dios, porque una persona que está mal le culpa a Dios. Entonces tenemos que librar a Dios de lo que nosotros somos, de nuestras decisiones en la vida. Entonces reconoció que ella estaba mal y no Dios. Segundo, se apartó del pecado. Pero ahora, el tercer paso entre el punto 1 y 2 es hacer de que esta persona cambie de tal manera que no vuelva a recaer. ¿Y cuál es? Ahí está el punto número 6 tuyo en el éxito consejería. ¿Sabe cuál es? Que vos le enseñes de tal manera cómo depender de Dios. Todo del punto 1 al 5, ok, glorioso Dios. El éxito general de todas nuestras acciones está en que nosotros le enseñemos a la gente cómo aprender a depender de Dios. Y cómo no tan solo eso, sino enseñándole de esta manera, pero también explicándole, ¿no es cierto? Explicándole cómo orar en ese momento de tentación. Porque la tentación, el diablo siempre va a querer tocar nuestra vida. De donde fuimos sacados, ahí el diablo va a querer hacernos caer. Pero es importante de que nosotros podamos enseñar a la persona, guiarle de tal manera. Y lo otro es que esta persona pueda tener tu número de teléfono. ¿Está? Y vos el número de esa persona. Entonces, ¿qué haces? Tenés una constante comunicación. Si estás en un proceso de trabajo espiritual, de sanidad del alma de esta persona, vos tenés que llevar un trabajo constante. Un trabajo constante. Es lo que yo suelo hacer con algunas personas que atiendo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Cuéntame, ¿cómo te fue 3, 4 días pasaron y le vuelvo a atacar. Decime, ¿cómo te estás llevando este tema? Yo hago de esa manera con algunas personas que atiendo. Le voy mandando mensajes a cualquier hora. A veces son las 2 de la mañana y ya le mandé mensaje. ¿Por qué? Porque vos tenés que tener un seguimiento. Le vas a mandar mensaje a las 2 de la mañana si vos realmente tenés una buena confianza en esa persona y no va a pensar mal. Pero lo otro es que tenemos que continuar el trabajo con esta persona hasta que veamos que está fundamentado en la palabra. ¿Puedo acotar algo? Acote. Con mi esposo en esa área nunca tuvimos problema de celo, porque él nunca me ocultó nada. Él siempre me cuenta, mira, vino una hermana con un problema, ella necesita esto, los dos analizamos, aconsejamos, y mi esposo puede mandar mensajes, pero por eso estoy hablando, porque acá Carla y Jonathan son un matrimonio. Nada puede llevar que en el matrimonio haya desconfianza, ¿sí? Más que ustedes están trabajando con jóvenes, y la mayoría son todas mujeres. Entonces los dos tienen que estar unidos, no tiene que ocultarse nada para que la relación en el ministerio pueda funcionar. Con mi esposo nunca tuve ese problema porque él nunca me ocultó nada.
Dice, yo estoy llamando, él llama y me dice, mira, la fulana está teniendo este problema, vamos a orar, ¿qué te parece vos? Porque a veces, en el consejo muchas veces está la sabiduría, a veces mi esposo, hay cosas que a lo mejor no puede entender, a lo mejor yo le puedo dar un consejo, o él me da un consejo a mí. Entonces, nunca nosotros, mi amor, jamás hubo en esa parte nosotros, pero porque nosotros ninguno de los dos hemos ocultado nada. Y en el caso, por ejemplo, que hay algunas personas que me están mandando mensajes, más de la énfasis es que me mandan mensajes a través del Facebook, a través del Messenger. Yo estoy escribiendo una respuesta y mi esposa está leyendo la pregunta y la respuesta. Entonces, si hay un matrimonio, en este caso tenemos a Jonathan y a Carla únicamente hasta ahora. Si hay un matrimonio, el teléfono no puede estar bloqueado, el teléfono de la pareja. O sea, con contraseñas. Ninguno. Mi teléfono es como esta. Se hace así y ya se habilitó. No que el 1, 2, 3, 4, que el 5, 6, 7, no. Para nada, está habilitado. El Facebook lo mismo, la contraseña del Facebook tiene que saber, tu mujer tiene que conocer. El historial de tu computadora no la podés borrar porque tu mujer debe ver el historial. Entonces, todas esas cosas No le da lugar al no diablo. le da lugar al diablo y te ayuda a tener eficaz en el servicio. ¿Me entienden? Es importante esta área. Ahora quiero que vayamos al punto 3, pero para poder hablar del 3, quisiera que usted y yo leamos el verso 21 de Mateo 18. Alguien que tenga ya Mateo 18, 21, alguien que tenga ya preparado Marcos 11, 25, por favor, y alguien que tenga preparado Lucas 6, 37. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Marcos, ¿quién tiene? Yo tengo a Lucas. Lea. Yo tengo Lucas también. Lucas. Bueno, yo busco a Marcos. Todo buscar es más fácil, ¿eh? Y cuando esté orando, ¿Marcos? perdonad, si tenéis algo contra alguien, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Lucas, No juzguéis y no seréis no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. el Evangelio de Marcos es muy preciso en algo importante, porque estamos hablando que el punto 3 es, debe perdonar y debe aprender a perdonarse. Dos cosas fundamentales que debemos enseñar a la gente para tener éxito en su sanidad, ¿sí? Y poder conquistar ese espacio. Pero el Evangelio de Marcos dice que debemos perdonar para que nuestro Padre Celestial también perdone nuestros pecados. ¿Estamos hasta acá? Entonces vemos claramente que debemos enseñarle estos dos pasos a la persona. ¿Por qué? Porque generalmente la persona, ¿en dónde está afectada? En la falta de perdón. Ahí comienza todo su problema a veces, en la falta de perdón. Y si tenemos que basarnos a la falta de perdón en una persona, vamos a encontrar que la raíz de esto está desde su momento de su infancia. ¿Por qué? Por su relación con papá, con mamá, con su tío, con su tía, con esto, con aquello y con lo otro. Y luego vemos nosotros que cuando se desata cuando hay falta de perdón hacia uno mismo, primero, falta de perdón hacia aquellas personas, puede ser padre, puede ser madre, puede ser tío, todo. Me cuesta perdonarle, ¿sí? Pero ¿dónde se desata la falta de perdón hacia una persona? Cuando no soy contenido acá y hago esto y luego me doy cuenta que hice la cosa equivocada y digo, ¿cómo es posible que yo pude haber llegado a tal punto cuando sabía perfectamente que esto no debería ser? Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces donde la persona es más influenciada, donde la persona es más afectada, en la falta de perdón hacia uno mismo. Podemos llevar a perdonar a la gente, todas las personas. Podemos perdonar. Si alguien me ofendió, te perdono. Pero cuando trabajamos de raíz, estamos trabajando hasta lo más profundo de la persona. Porque también es importante que cuando nosotros estamos aconsejando, estamos orientando a alguien, estamos enseñando a alguien, lo que debemos aprender a hacer es lo siguiente. Punto número 7. En tu éxito como consejería espiritual. Punto número 7. Es que vos aprendas,
escucha esto, a llegar a la raíz de la enfermedad de la persona. ¿Entendés? A la raíz. ¿Por qué? Porque vos muchas veces, ¿qué es lo que haces? Cambió de actitud. Reconoció que reconoció que estaba equivocado. Bueno, ahora sí, todo día, gloria a Dios. Gloria a Dios, reconoció, aleluya. Tenemos. Había el caso de una mujer allá en la ciudad de Resistencia, cuando yo comenzaba con el Evangelio. Había una persona que estaba siendo atendida para liberación, por ejemplo, ¿sí? Y venía, le nombramos Liliana Pereira, quién será no sé, pero a lo mejor alguien será. Y Liliana Pereira estaba siendo ministrada para liberación. Y esto a lo mejor te ayuda también a entender. Liliana Pereira estaba siendo administrada. ¡Guau! Los gritos, todo. De pronto una paz, una tranquilidad. Y Liliana Pereira levantada, sentada. Liliana, ¿sos vos? Liliana, ¿sos vos? Liliana, ¿sos vos? Viste que está esperando que la persona reaccione. Liliana, ¿estás con nosotros, Liliana? Liliana, listo. Y venía esta mujer gorda, grandota, venía. Era líder de liberación. ¿Dónde se equivocaba esta mujer? Porque el conocimiento no te ayuda a tener habilidad en el tema. ¿Sí? ¿Dónde se equivocaba esta mujer? Y le decía, Liliana Pereira, decí, gloria a Jesús. Decí Jesús. Decí, Dios es el Señor. Y la otra le decía, Jesús, gloria a Jesús, Dios es el Señor. Sí está libre, déjenla ir. Peina. Al día siguiente, Liliana Pereira endemoniada, a los gritos, volvió a tener. Ahora, ¿dónde está tu éxito? La Biblia te dice que nadie puede llamar a Jesús el Señor sino a través del Espíritu. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? El diablo también es ángel de luz y es un flor de mentiroso. Padre, ¿O me equivoco? Amén. Es un flor de mentiroso. Y te va a hacer creer algo que tú querés escuchar. Entonces, ¿dónde vas a tener el éxito? En que esta persona, vos llegues a la raíz del problema. ¿Me entendés? Y que esta persona arranque de raíz lo que le está afectando en el área espiritual y en el área almática. En su vida, en su alma, en su conciencia, en sus pensamientos. ¿Estamos hasta acá? Vos tenés que llegar a la raíz del mal. Por eso es que hay muchas veces que el cristiano recae, porque todavía la raíz no fue quitada. Y por eso que seguimos trabajando en algunos casos, porque hay una raíz que debe ser arrancada. Y de a poco está siendo arrancada, porque ves cambio, ves esto, ves lo otro, ¿sí? ¿Cómo era cuando una persona tiene falta de perdón para sí misma? ¿No se perdona? ¿Por qué? ¿Por qué era? Porque te equivocaste, porque vos deciste, por ejemplo, Se siente mi fracasado, mamá me algo así. enseñó tan bien las cosas, Ajá. mi papá me dio un buen consejo siempre. ¿Cómo yo pude haber hecho algo Había una raíz. que no estaba bien hacerlo? Porque vos cuando te acusás a vos mismo es porque tenés conciencia de lo que hiciste estaba mal. Porque hubo un consejo previo, hubo una educación que recibiste. En la iglesia, por ejemplo, se vive enseñando, se vive explicando. Distintos grupos van enseñando una cosa, la otra. Entonces, de pronto vos cometiste el error, cometiste la falta. ¿Y el diablo qué hace? ¿De qué te sirve la buena educación? Mirá lo que hiciste, mirá lo que hiciste. Falta de perdón. Entonces, ¿qué es lo que tenés que hacer? Trabajar en esa área, ¿sí? Pero también creo yo de que podría entrar esa falta de perdón hacia uno mismo porque te la fue implantada. ¿En qué manera? Por ejemplo, que muchas personas se sienten que... a ver, no sé cómo, ¿Culpable? no sé cómo explicarlo. Cuando una persona no se perdona por ser así, en el sentido de que... A ver, no sé cómo explicarlo. Güey, si Johnny no sabe explicar cómo yo. No, no encuentro las palabras, pará. En el sentido de agarrar y decir, no sé, Liliana Pereira, ¿cómo decir? No sé quién es, pero anga, pobrecita. No sé si te he equivocado en el pensamiento o sea otra cosa. En el sentido de que tal vez esa persona pueda decir de que no se perdona por lo que hizo, porque otra persona le hizo creer de que estaba mal por hacer una maldad, o porque por envidia o por odio. ¿Entender que estaba mal o que estaba bien? Hacer entender que ella está haciendo mal X cosas.
X motivo que está haciendo mal, de que ella es O sea, una no lo está fracasada. haciendo mal, pero la otra persona le está haciendo creer de que sí está mal. ¿Por qué? Porque esa persona puede que tenga... Claro. Influenciar Es también. decir, que... sí, Influenciada. influenciada, sí. También. Ahora, fíjese algo Pero eso importante. sería culpabilidad, ¿no? Porque... Claro, porque la persona que no se perdona es porque se siente culpable. Ujú. Lo que a mí me pasó en mi vida personal, ¿no? Yo cuando vine al conocimiento de Dios, yo sabía que no tenía que haber tenido relaciones sexuales con el matrimonio. Yo conocía la palabra, cuando yo caí, me culpé. Me costó mucho ser restaurada en esa área, porque yo no me perdonaba, porque yo decía, Señor, yo conociendo la palabra, lo hice. ¿Entendés? Y me costó mucho sanar esa área en mi vida, porque me sentí que yo le defraudé a Dios y que yo no tenía que haber hecho y lo hice. Entonces, muchas veces no queremos hacer como decía Pablo, el pecado que también me lleva a hacer algo que yo no quiero y aborrezco lo que yo hice. Entonces me di cuenta que viene ya por nuestra naturaleza. Pudo haber una maldición o generacional también, porque mi mamá también quedó mamá soltera, así que... Pero fíjese que también el sentido de culpabilidad puede venir también por nuestra naturaleza caída en el Claro. huerto de Edén. Ah, sí. También. Porque ellos se sintieron culpables o no. Sí. Puede ser algo innato, algo natural que surge de nosotros. Ajá. Entonces, también allí está. Nuestra vida está contaminada por causa del pecado adámico. Claro. Entonces, ¿qué? Nosotros nacemos con esa Ajá. naturaleza. ¿Y qué pasó en el huerto de Edén? ¿Se sintieron culpables o no? El hombre se escondió de Dios cuando porque se sintió sucio, se sintió descubierto, se sintió que le defraudó, se sintió culpable por no haber escuchado la voz de Dios en su momento. Entonces ya eso también es algo natural en nosotros. Nos sentimos culpables. Pero lo bueno es acá, como dice la parte final del punto número 3, es que esta persona pueda aprender a perdonarse a sí mismo, ¿sí? Y que nosotros como consejeros no la hagamos sentir peor Claro. de que el momento que entró a la sesión Ajá, de sí, consejería, sí. sino ayudarla a entender y por sobre todas las cosas, de llevarle de tal manera a que entienda que lo que, como dice al final del punto 3, que lo que hizo está bien, está mal. No podemos remediar el error. Hay algo que manchó nuestra ropa, nuestra conducta, nuestra persona, algo que no lo podemos remediar, pero sí le podemos, como muchas veces yo les enseño a ustedes, no importa lo que hayamos hecho nosotros en Dios antes de llegar a la iglesia, o con Dios muchas veces digo, sino lo que hagamos a partir de ahora. Y acá casualmente en el final del punto 3 da ese consejo, pero lo que hay, lo que nosotros hagamos a partir de ahora, determina nuestro futuro. Y hacerle Entonces, entender también ayudar. que porque cuando no estamos en Dios, la gente nos juzga demasiado. Sí. Demasiado. Y lo que yo pienso, ¿no? Que cuando nosotros estábamos hablando con esa persona, hacerle ver que Jesús no hizo eso aún en su tiempo cuando estuvo en la tierra. Y cómo no, con nosotros mismos también, ¿no? Que no nos juzga. Así es. Y siempre hablándole con los ejemplos que hizo Jesús. Sí, porque somos rápidos de juzgar. Ajá. No, nosotros tenemos que tener cierta Exactamente. persona. Ahora, Y ponerse también en el lugar de la persona, cómo ella se siente. Entonces vos podés no, sí. vos podés entenderla y a base de eso. Es que ese es el fundamento. Si la persona viene a pedir un consejo, es porque vos tenés que aprender a ocupar el lugar Ajá. de ella. ¿Qué hizo Jesús? Jesús ocupó nuestro lugar. Amén. En la cruz del Calvario ocupó nuestro lugar. En el sepulcro ocupó nuestro lugar. En la resurrección nosotros estamos con Él. Pero ¿qué es lo que pasa? Él ocupó nuestro lugar. ¿Entienden? Entonces, Jesucristo ocupó nuestro lugar. Yo debo ocupar el lugar o debo hacer de cuenta de que yo estoy pasando por eso. ¿Por qué? Porque tengo que tener una postura positiva. Ajá. Entonces, aunque yo no haya practicado, no haya consumido droga, por ejemplo, ¿sí? Ajá. Nunca consumí droga, pero viene justamente un drogadicto y me dio un consejo. Yo debo hacer de cuenta cómo será la vida de una persona drogadicta. Ajá. Señora, mostrame, por favor. Yo nunca lo practiqué, pero te pido que me salve de esta. Bueno, listo, Dios te da la salida. Ahora, vos estás ocupando el lugar de esa persona. Entonces, ahí es donde comienza a tener un fundamento la consejería. Cuando yo aprendo a verme como la persona que necesita ayuda. Porque cuando yo vengo a Dios, usted viene a Dios por haber cometido una falta, ¿qué hace Dios? Te da la mano en vez de dar. Pero muchas veces nosotros decimos, y se escuchó por ahí decir, de que Dios no nos mira directamente.
sino lo mira a través de Jesús. ¿Por qué? Porque es el que ocupó nuestro lugar. Amén. Entonces ahí es Dios se pone en nuestro lugar porque Jesús está en nuestro lugar. Y nos perdona a nosotros. Por eso la Biblia habla ahí claramente, si cometemos pecado, dice la epístola de Juan, hijito mío, ya vosotros tenéis abogado, Jesucristo ahora. ¿Por qué? Porque Él está abogando por nosotros, porque Él ocupa nuestro lugar. Entonces, si vos querés tener eficacia en lo que estás haciendo, aprende, aún cuando estamos predicando, cuando estamos dando la palabra, por más que no hayamos vivido lo que estamos enseñando, hayamos cometido errores, pecados, falta, lo que ustedes quieran, tenemos que hacer de cuenta de que yo he pasado por esa situación, porque ahí está la eficacia del predicador también. Quiero compartir con ustedes para terminar, página 49, por favor, en esta noche. Página 49. Y ahí vamos a hablar de algunas recomendaciones en la administración. En la administración. ¿Sí? Sí, 48. No. Página 49. ¿Lo encontró? Para Listo. nosotros tenemos 48. Listo. Algunas recomendaciones en la administración como título. ¿Está? Algunas recomendaciones en la administración. ¿Está? Está seguido del tema que estamos hablando, así que Amén. no hay problema de confusión acá. Punto 1. Punto 1. Se debe recordar que alguien que está mal, lo que menos quiere escuchar es que tú eres culpable y el juicio debe estar sobre ti. No, vos no fuiste llamado juez de nadie. Número 23 dice la palabra, que no he sido llamado para maldecir, sino para bendecir. ¿Está? ¿Números cuánto, pastor? 23. Ahora, se debe recordar que alguien que está mal, lo que menos quiere escuchar es que tú eres culpable. Nosotros decimos, tú eres culpable y el juicio de Dios está sobre su vida. Eso dicen los religiosos, los fanáticos. ¿Sí? Es necesario tratar el tema del reconocimiento con sabiduría, mostrándole dónde está y haciendo y hacia dónde se dirige lo que Dios quiere hacer con él. ¿Está? No podés decirle, vos sos culpable, vos sos culpable. No. La enfermedad que está pasando, Margarita, es porque cometiste pecado. No. Eso es pésimo. Pésimo en la vida de un pastor. Lastima demasiado. Lastima. Además, yo te voy a decir algo. Siempre hablamos del púlpito. El púlpito donde está vos. Este es el atrio, este es el altar, este es el púlpito, listo, acá está predicando. Desde acá vos no podés mandar juicio a nadie. Vos no fuiste llamado a ser juez, sino ayudar a una persona a salir de su error. Eso es lo fundamental de la vida de todo siervo. ¿Está? No fuiste llamado a ser juez, sino a sacar a una persona de su error. Jesucristo no vino a condenar. La palabra dice, yo no vine a juzgar a nadie. La palabra que yo le di, esa la juzgará. Yo no. Yo vine a rescatar al perdido. ¿Está? Jesucristo dice, Juan 14, dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Qué debo hacer yo? Hacer entender a la persona, estás equivocada. Tu única salida es Jesús. Esto no quiere decir de que aceptando a Jesús se tenían tus problemas. No. Pero tenés alguien que está aliado a ti para ayudarte a salir. Se terminó así. Y mostrarle el camino correcto. ¿Me entiendes? Si usted está acostumbrado, o si alguno está acostumbrado a apuntar con el dedo siempre, alguien dijo por una oportunidad, cuando tú apuntas con un dedo hay 3 que te apuntan a vos. Parece la palabra que tenemos que quitarnos la vida en nuestros ojos primero antes de juzgar. 3 te apuntan. Sí, porque una punta de arriba. Una apunta arriba. ¿Estamos acá o no? Amén. Entonces, y lo otro, ayudándole a tener presente de que Dios es su aliado. Sí, pero Dios no me ama porque mi mamá quiso matarme cuando yo nací. Dios es tu aliado, por eso estás viva. ¿Cuánto llevo? 60 años. Hace 60 años estás llevando una carga que no es tuya. Nunca lo había pensado. ¿Entiendes? Hay personas que son abuelos y todavía se acuerdan lo que la mamá le hizo cuando tenía 3 años. Amén. Hace ¿cuántos años? Son 60 años, son 57 años que está viviendo con una condena, con una carga que ella tendría que haber ido. Lo otro que aprendí algo hace poco días atrás, es una realidad que escuché por alguien por ahí decir. ¿Hace cuántos años que estás en el camino del Señor, Margarita? 3 años.
Listo. No, pero yo no te pedí que me contestes. Es un ejemplo nomás. Supositorio, dijo el chavo. Liliana Pereira, ¿hace cuántos años está en el cristianismo? 20 años, pastor. ¿Y hace 20 años viví con el mismo problema? Se fue la risa. Sí, Digamos algo importante acá. Digamos algo importante acá. No importa la antigüedad del cristianismo. Lo que importa es la eficacia que tú hayas hecho dentro del cristianismo. Cómo actuaste, qué aceptaste, cómo te moviste, qué aceptaste. En 3 meses de cristiano podés haber ganado más que una persona de 20 años dentro del cristianismo. La antigüedad no te hace libre, sino tu relación con Dios. Anótale por ahí, publicar en Facebook, como siempre lo hago. La antigüedad no te hace libre, sino tu relación con Dios. Hashtag Jesus Love. Ah. Ya. Y no te olvides poner el derecho de autor. Segundo punto, ¿sí? Amén. El trato con ellos es con amor y paciencia. A veces nos cuesta tener paciencia con la gente. Dios santo, mostrándole que lo único que desea es ayudarlos y que tienes la mejor intención para brindarle tu mano. Y acá está lo que preguntaron hoy al comienzo. ¿Sí? El verdadero consejero, el verdadero líder, lo primero que va a hacer es ganar la confianza de la persona. La gente te va a seguir porque tiene confianza. Porque la gente, de hecho, escucha esto, la gente va a hablar mal de vos, ¿no? Sí. Todos los días de tu vida. ¡Sos una ladrona! Y nunca robaste. ¡Churra! Nunca chorreaste. Porque la verdad o no. Amén. Pero ahora el tema está en que la gente te va a seguir y aunque sea un puñadito va a estar al lado tuyo porque vieron la condición de vida que tú tienes. Entonces eso se llama ganar la confianza de la gente. Que la persona nunca vea algo diferente en ti. A veces la pastora me decía antes, Oscar, sé diferente. Oscar, caminar de esta manera. Oscar, hablar así. Yo le decía a mi esposa, siempre le dije a mi esposa, prefiero que la gente me conozca de una manera espontánea y no que vea en mí algo prefabricado. Porque qué feo que vos vengas, hola, ¿cómo andás? ¿Sí o no? Sí, pero No, pará. No me guíes, no me saques del punto de vista. Porque es una verdad. Hola, Rocío, ¿cómo andás? Y la Rocío va y le dice al hermano Andrés, le dice, Andresito, wow, qué palabras que dio el pastor hoy. Qué elocuencia, qué expresión. Y de pronto la Rocío va a casa. Pac. ¿Quién será a las 9 de la mañana? ¿Cómo me viene a levantar esta madrugada? Y esa voz yo la conozco. Abro la puerta. Uy, pastor, ¿cómo anda? Hola, Rocío, ¿cómo andas? Esa es la persona prefabricada. La que yo implanté para relacionarme con la gente. ¿Sí? No, yo no hablé de ese tema. No, ya sé ya lo que usted está hablando. Ya sé lo que... No me venga a camuflar algo. No me trate de... ¿Quién es el maestro acá? Sí, pero yo no te dije con ese sentido. Sujétese. Ahora, espere. Estamos en vivo, ¿no? Sí. Sí. Venga, pastor, a enseñar lo que No, yo tengo mi que amor. enseñar. Listo, entonces, cállese. No, pero Ahora escuche bien acá. parado. Escuche bien acá. Qué feo que queda que la persona con la que vos estás tratando tenga una imagen cuando realmente no es la verdad. Exactamente. Entonces, acá lo importante, y estoy hablando en serio, pastora, venga a enseñar lo que yo tenía que haber hecho. No, enseña, Listo. no. Entonces, escuche esto. Qué importante es que la persona tenga confianza en ti cuando tú muestras lo que tú eres real. Porque qué feo es que vos tengas un mensaje con ella o con él y de pronto tengas mensaje con otros. Lo que muchas veces enseñamos dentro de la iglesia, en las enseñanzas, en los mensajes que estamos entregando acá. Cuando vos escribiste algo, delataste quién eres. Por eso tenemos como líder, tenemos que tener cuidado lo que ponemos en el estado de WhatsApp, en el estado del Messenger y en el muro de nuestro Facebook. ¿Qué publicamos en el Facebook? ¿Qué publicamos en el WhatsApp? Un cristiano que ponga en el estado de WhatsApp la calavera en su rostro, habla de muerte constante. No tiene vida. Amén. Un cristiano que hable, qué sé yo, que ponga
cualquier estrellita por ahí, cuando nunca supo lo que es llegar a la luna, también habla de una identidad superficial. El líder no debe tener una identidad superficial. El líder debe tener una identidad en Dios. Ahora, vos lo que yo quiero acá explicarte es lo siguiente, con esto, que vos lo que tenés que mostrarle a la persona que estás capacitando, que estás discipulando, que estás liderando, que vos también estás haciendo un proceso constante con Dios de transformación. ¿Me entiendes? Cuando vos le demostrás a la gente que sos humano, no sos Dios, sos humano. Yo tengo errores. Pero la gente con ese error que tú tienes debe tener confianza contigo. Mostremos que somos humanos. Hay muchas personas que se creen Dios cuando están discipulando. Yo soy Dios, nadie. Yo recuerdo una vez que había un pastor que no le podíamos tocar la mano. No lo toques. Él es santo. Y reprendo al diablo en el nombre de Jesús. Para cómo yo era mío rebelde en aquel entonces. Y demostrame dónde está la santidad, esto, aquello. Y no le toques, no. Y entraba al baño. Yo me iba al baño. No. ¿Y por qué no puedo entrar al baño? Está el pastor. Cuando él entra, nadie entra. Yo estaba ahí. No, él es humano, yo soy humano. Cada 2 minutos. ¿Me entiendes lo que estoy hablando? Nosotros somos humanos. Debemos demostrarle que lo espiritual está en nosotros, pero dentro de un cuerpo mortal. Por eso Pablo le habló a la iglesia de Roma y le dijo, este cuerpo me obliga a hacer lo que... Pero hay algo dentro mío que me lleva a hacer el propósito de Dios. Yo debo demostrar a la gente que soy humano, pero también debo aprender a tener límites. La humanidad tuya debe tener límites. Límites. ¿Me entiendes? Límites. Ahora, la gente debe tener confianza. Vos tenés que ganar la confianza de la persona. Punto 8, ¿cuándo vas a tener éxito en la consejería? Cuando le ganaste la confianza. Y cuando le ganaste la confianza es cuando la persona se abrió. Se abrió. Y ahí llegaste a la raíz de todo lo malo que tiene la persona. Porque la persona no se va a abrir plenamente a alguien si no le ganó confianza. ¿Tata? ¿Tata? Haz el vino ese. ¿Tata? ¿Tata? Se debe mostrar, y dice también acá, mostrar interés en su problemática. Entonces, algo que se habló al comienzo y se está hablando constantemente en esto, es que lo que tú hablas con... nosotros somos los psicólogos. Amén. Viste que vos te vas a un psicólogo y el psicólogo anota todo y viene y únicamente se delata lo que el paciente habla con el psicólogo por una orden judicial. Si vos te vas al psicólogo y te vas, ¡pum! Yo quiero saber lo que estuviste hablando con fulano de tal porque tiene esto, y él viene a visitarte a vos. Hay un derecho y hay algo que lo ampara el psicólogo. El derecho de privacidad entre el psicólogo y el paciente. ¿Está? Y cuando ese expediente, ese archivo se abre y se hace público, cuando hay una orden de un juez competente que exige al psicólogo presentar los casos. Entonces ahí sí. Ahora, te estoy queriendo decir acá algo importante. Ocupo esto para poder entender lo otro. Cuando vos hablas lenta pero segura, llegas. Me está costando acá entender acá. Cuando vos estás teniendo trato con la persona, escucha bien esto, hay un derecho que está gobernando la vida de ambos, de privacidad. Ahora, esto no quiere decir de que nos rindas cuenta, y algo que no dije al comienzo, lo digo ahora, nos rindas cuenta de lo que estás hablando con esta persona, con los pastores de la iglesia. Porque vos tenés que hablar todo con los pastores. Ah, yo estoy atendiendo a la Liliana Pereira, pero acá está. ¿Está? Es lo que yo hago con mi apóstol. Cuando yo estoy tratando, por ejemplo, un caso con alguno de ustedes, automáticamente, papá, acá está, fulano de tal, tiene este problema, se le habló de esta manera, se le aconsejó de esto, Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Si en algún punto yo me equivoqué, hay alguien que me va a corregir para que yo corrija el error. Amén. ¿Está? Una pregunta. Dos. También. En el caso mío, que yo estoy con los chicuelos, con los chicos, ¿es necesario de que todo lo que ellos me digan, yo le tengo que contar a ella todo? ¿Y a tu esposa? ¿Tu esposa?
Pero por ejemplo, un ejemplo que te doy, Dani, él me viene a contar algo a mí y yo hay cosas que Danilo vino y me contó a mí, yo no le dije a él. Por eso aclaré hoy algo. Ujú. Hay cosas, por ejemplo, que yo hablo con un varón Sí. Yo no sé. que ella no sabe, porque hay actitudes o hay algunos hechos en la vida de un hombre que yo debo tratar con el hombre, no. Mi esposa debe entender de que hay una conversación allí que únicamente involucra una vida o una actividad del hombre. Entonces yo debo, mi esposa me entiende. Yo a veces ella me dice, ¿y qué hablaste con? No podemos hablar. Aún con el apóstol Carrillo. Ella tiene libertad de leer mis mensajes están allí. Cuando yo elimino mensajes de WhatsApp, le digo, estoy liberando memoria, eliminé mensajes, le digo. Así que hay mensajes que no van a estar porque eliminé la memoria para poder no tener problema con el teléfono. Listo, está bien, no tengo problema. Pero cuando mi esposa está leyendo los mensajes y estamos hablando, por ejemplo, con el apóstol Carrillo de un tema, le digo, cuando llegues a tal punto, me lo saltás, hay temas que no podés leer porque es privado. ¿O no te digo así? ¿Y qué hace mi esposa? Tac. Y aún te digo más, hay algunas conversaciones que ella tiene con el apóstol que si yo tengo que escuchar, escucho, y si no, no tengo, no escucho. Pero la mayoría siempre Siempre estamos juntos los dos. ¿Entiendes? Pero hay algunos temas que me involucran mi vida personal. Y eso no quiere decir que ella no sepa nada, pero hay cosas que yo quiero tratar con él de hombre a hombre. Entonces le digo a mi esposa, esto por favor me lo saltás, no me lo leas. Si de pronto ves algo ahí, ni me preguntes. Y si ves algo, ¿qué pasó acá? Me lo saltás rápido y eliminarlo porque es privado. Es de hombre. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? También mi esposa respeta ese punto de vista. ¿Tiene libertad mi teléfono? Sí. ¿Tiene libertad mi WhatsApp? Sí. ¿Tiene libertad mi llamada? Sí. ¿Tiene libertad de mi Facebook? Sí. Porque maneja mi Facebook ella todo el tiempo. ¿Tiene libertad? Sí. Pero bueno, hay temas que vos son personales. Entonces, si hay varón, sí. Si hay valores, sí, si hay que valores, entender acá. Tiene que hablar con el pastor de hay área que a lo mejor vos no sepas o algo que vos tengas una duda, te acerca al pastor. No hay varón. Ella, vos estás manejando mujeres porque siempre hay mujeres aquí. Entonces, ella no tiene que, en ustedes no tiene que haber secreto. Ponerle que Camila tiene un problemita, hablen entre los dos. Miren, está pasando esto, hermana, esto está pasando. Si algo íntimo de mujer, personal, algo íntimo de ella, y no se anima a hablar con vos, puede hablar con ella. Eso no quiere decir que ella te saca autoridad o que ella acepte. Sino que están resguardando, porque ¿sí? son todas Y mujeres, guardan la ¿entendés? integridad de uno con el otro, pero tampoco No tiene que debemos haber secreto. ir al extremo. No. Todo es integridad, todo es confiabilidad. No. Si llevamos a ese extremo, entonces ahí estamos cayendo en un error. Ujú. ¿Me entienden acá? Caemos en un error. Y por sobre todas las cosas, cuando estamos casados, todo debe saber mi esposa, todo debe saber mi esposo, en el caso de las mujeres casadas. Nada se puede ocultar acá. A ver, ¿qué estás haciendo? Minimizaste el Facebook. Nada. ¿Y por qué minimizaste el Facebook? Si yo no estoy en el Facebook. Y abajo te está delatando. Ah, salió por el... Pero, a ver, mostrame qué. ¿Y por qué te tengo que mostrar? ¿Ahora está desconfiando de mí, che? No. Si no tengo nada que ocultar, no está desconfiando de mí, che. Acá está, mira, tranquilo. ¿Estamos? Yo por Todo eso no tiene que tengo ser fe. abierto. Yo por eso no tengo fe. No, pues sería Y tormento algo para que nosotros. algo ¿Eh? Sería tormento para nosotros. algo que yo hago, No me puedes yo herir. no me comunico con varones. El único con quien yo hablo es con el apóstol Carrillo, estando con mi esposo. Siempre. Siempre hay que guardar. Cosas que yo tengo que decirlo, lo digo delante de mi esposo, porque yo le voy a ocultar si él es mi esposo. Porque después el apóstol Carrillo no está y yo me quedo con mi esposa. ¿Entienden lo que digo? Entonces, esa parte con mi esposo siempre tratamos de guardar. Pero yo no hablo con varones. Y por ejemplo, cuando yo le digo a mamá, la esposa de Carrillo, cuando yo hablo con mamá, el apóstol Carrillo sabe automáticamente lo que hablé con ella. Porque no, él tampoco no habla. ¿Sabe lo que yo hago? Hasta captura de pantalla. Esto lo hablé con mamá. ¡Pac! Angélica, esto hablé con la pastora. Punto. ¿Me entiendes? Porque el diablo Porque es astuto, debemos- entra con confianza. Todos los puntos debemos guardar. Todos los puntos. Porque la vida espiritual es tan finita que en cualquier momento se quiebra.
¿Cuántos pastores Entonces, se en pelearon? todas las áreas debemos ¿Cuántos guardar. pastores se divorciaron por celos, por contienda, porque vos hablaste mal con la otra, porque le diste mal lugar a la otra hermana? Hemos visto muchos casos de personas. Y ahora es importante, y esto le hablo a ustedes, y a los hermanos que hoy no vinieron y están mirando por el Facebook, al curso. Les digo lo siguiente. Nada pueden hacer oculto. Todo tiene que estar a la luz. ¿Sabes? 2.2. Cuando tú hablas con alguien, debes aprender a escoger con la persona que vas a hablar. Porque de pronto tu ropa está en el tendal. Y vos pasás y la hermana que ayer te saludó bien, hoy... ¿Entendiste el gesto, no? ¿Por qué? Porque hablaste con alguien que tendió tu ropa en el sol. Todo el mundo vio. Y aunque esté nublado, salió el sol. ¿Entienden lo que quiero decir? Tenemos que aprender a hablar con las personas adecuadas. Y lo otro que me gustaría que ustedes entiendan, algo importante para que tengan eficacia en la vida espiritual, involúcrense más que están esforzándose para buscar de Dios, ahí te involucran. ¿Por qué? Porque va a haber un cambio, una transformación. Lo tuyo cambia acá y lo de acá cambia lo tuyo. ¿Por qué? Porque la vida, cuando uno está esforzándose para agradar a Dios, quiere decir que hay relación con Dios. Y ahí hay un resguardo, hay una integridad, estamos procurando ser. Yo no hablo con cualquiera de mi vida, sé con quién hablo. Por ejemplo, no te doy nombre ni apellido, pero sí con una persona con que nosotros nos abrimos en el Señor. Nos abrimos, de que nos conocemos, nos abrimos en el Señor. Él me cuenta algunas cosas, yo le cuento algunas cosas, con un pastor, ¿sí? ¿Y qué es lo que pasa? En todo momento, y creo que con la esposa también nosotros tenemos la misma afinidad, nos contamos todo. Nos encontramos por ahí, hablamos por teléfono, nos contamos algunas cosas. Pero ¿sabe lo que pasa? Nadie sabe lo que pasó allá, ni nadie sabe lo que pasa acá. Hay respeto. ¿Me entienden? Porque hay una vida espiritual que está cambiando, que está trascendiendo, que está fluyendo. Cuando hay una vida espiritual que fluye, hermano, ahí es donde tú te tienes que involucrar. No hables con cualquiera. Guarda tu silencio, cállate la boca, mamá. Y si no encontrás con quién hablar, decirle ¡Dios! Y ahí Dios se encarga de escucharte. Se terminó tu problema. Te pone un ángel, ¿me entiendes? espera, O un ángel de Dios va a mandar. Punto 3, para no ir más demasiado por ramas. Punto 3. Acá decimos lo siguiente. No forzar a alguien que cuente sus problemas y pecados. Primero hay que ganar su confianza. ¿Está? Angélica. No, pero vos estás guardándote. No. Larga el rollo, larga el rollo. No hay que largar el rollo. Primero es aprender. Y ganar la confianza en la persona para que se te abra. Punto 4. Si le vas a ayudar, no le prometas algo que nunca des. Algo que debemos aprender. Escuche, una de las cosas cuando nosotros queremos ayudar a alguien, le ayudamos, ¿sí? Listo. Pero ¿cómo yo puedo ayudar a alguien si yo estoy aconsejando? ¿Cómo yo le ayudo a esa persona? Mira, mañana nos encontramos a tal hora en la iglesia. Vamos a hablar. Listo, mañana a las 5 de la tarde estamos acá. Llegó a las 8 de la noche y usted que la citó no llegó. Dice que... Bendito Dios. ¿Cómo le vas a ayudar a esa persona si nunca llegaste a la cita? Tienes de payado. Más vale mandarle un mensaje. Escúchame, ¿sabes qué? Yo no puedo a las 5. ¿Te parece bien a las 2 de la tarde? Ya estoy disponible porque a las 5 me saltó un compromiso que debo estar sí o sí ocupado en este. Entonces, arreglás algo. Pero siempre tenés que guardar estas cosas. Siempre intentar de guardar estas cosas. En una de las clases anteriores se mencionó también, dice la punta acá, caso de asma, cáncer y artritis, que son todo producidas por el estado de ánimo de la persona. Hoy día, hermano, puedes ver que no hay pecado. ¿Me entendés? A lo mejor la persona no pecó, a lo mejor la persona no cometió un error, no. Pero el ánimo de la persona decayó de tal manera por una situación financiera que está pasando. Ahora, si esa persona está allí, pasando esa crisis, y le podemos dar una mano, démosla. Si le podemos dar, ayudándole, ayudemos. Como muchas veces nosotros lo podemos,
Lo hemos hecho y lo seguiremos haciendo. Cualquiera de nosotros. Ahora, si nosotros vemos a esa persona afectada en este aspecto, qué bueno sería que nosotros le ayudemos a orar. Porque a la persona que ha decaído en su ánimo, ¿sí?, que se siente de esta manera, es porque, y se encuentra de esa manera que no sabe cómo salir, es porque no sabe cómo orar por la situación que vive. Entonces, si vos estás aconsejando a alguien, si vos, dice la Biblia, si te crees espiritual, restauralo, ayúdalo. ¿Me entendés? Entonces, si nos creemos espiritual, y nos creemos espiritual porque estamos ocupando un área, entonces ayudemos a la persona. Mira, Liliana, sabemos que tu ánimo bajó desde el momento que sucedió esto, sucedió aquello. Yo me acuerdo que estabas bien acá y de pronto cuando sucedió esto, caíste. Pero ahora yo te estoy viendo, Liliana, de que no, te cuesta salir del embrollo, te cuesta salir de este rollito, diría el chavo por allí. Pero yo quiero orar contigo, Liliana. Vamos a orar. Quiero ayudarte en oración. Y ahí le ayudas. Y cuando vos te encontrás en este problema, Liliana, ¿qué te parece si orás de esta manera? Y eso no es nada. Te voy a dar el salmo tal, Liliana, para que vos leas el salmo y ora a base de este salmo, por este es tu problema. Y si tenés problema, Liliana, este es mi número, no tal. Y si no tenés, perdón, préstame tu teléfono, agendale vos mismo tu teléfono. Este es mi número, acá estoy, a la hora que sea, llámame. ¿Me van entendiendo? Pero debemos estar disponibles para poder hacerlo. Porque si no tengo disponibilidad en mí, no puedo ayudar acá. Debo estar abierto a estar. ¿Me entienden? A estar, aunque no esté presente, a estar. Dice Pablo, por ejemplo, dice que en el cuerpo ausente, pero en el espíritu presente. Entonces yo no estoy con la persona. Son las 4 de la mañana. Estamos a 20 kilómetros de distancia. Listo. Pero en el teléfono acorta la distancia. ¿Está? Terminando con esto, los pasos anteriores mencionados pueden ser herramientas que complementan nuestro ministerio y sobre todo si buscamos ser un ministro más competente. Si queremos eficacia, hagamos las cosas correctamente. El pecado trae como consecuencia enfermedad y nuestro deber es apartar al hombre del pecado por el poder del Espíritu Santo. No condenarlo, librarlo. No condenarlo, librarlo. No condenarlo, librarlo. Debemos reconocer que el Espíritu Santo es el único que redarguye de pecado y nuestro deber es dejar de fluir en nuestra vida, dejarlo fluir en nuestra vida. Entonces, Liliana Pereira, el único que puede ayudarte. Dice la Biblia, Liliana, en tal capítulo, en tal versículo, que el Señor enviaría al Espíritu, Dios enviaría por el ruego de Jesús a su Espíritu Santo. Él te guiaría toda verdad y toda justicia. Mira, esto dice acá en la Biblia, Liliana. Este es el capítulo, este es el versículo. Dame tu Biblia, Liliana, te lo marco, por favor, para que tú lo tengas presente. Él es el único. ¿Qué hiciste acá? Le diste una mano poderosa. A lo mejor no le diste a esto, pero le ayudaste en el Espíritu. La mejor ayuda que muchas veces podemos dar a la gente. ¿Me entienden? Pero si podemos ayudar, ayudemos. Amén. Oramos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Te damos las gracias. Te bendecimos.